No pensé que mi propia familia intentaría robarme todo, hasta que vi mi nombre borrado del testamento frente a mis propios ojos. Todavía recuerdo el sonido del bolígrafo. Ese pequeño raspado sobre el papel que cambió mi vida por completo. Y lo peor, fue quien lo hizo. Me llamo Daniel. Tengo 34 años, y hasta hace poco, creía que lo tenía todo bajo control. Un trabajo estable en una empresa de logística, una relación tranquila, aunque no perfecta, con mi esposa Laura, y una familia que, aunque complicada, siempre pensé que estaba ahí para mí. Qué ingenuo fui. Mi padre murió hace 2 años. Fue rápido. Un infarto. No hubo despedidas largas, ni palabras finales dramáticas. Solo una llamada a las 3 de la mañana y luego, silencio. Mi padre no era un hombre fácil. Era duro, frío, exigente. Pero también era justo. Y eso es importante para lo que viene. Después del funeral, todo se volvió extraño. Mi hermana mayor, Claudia, tomó el control de absolutamente todo. Yo me encargo, Dani. Tú estás muy afectado, me dijo con una sonrisa que en ese momento interpreté como preocupación. Ahora sé que era otra cosa. ¿Control? Claudia siempre fue así. Manipuladora, calculadora, encantadora cuando le convenía. Mi madre, bueno, ella siempre la seguía. Como si no tuviera voz propia. Y yo era el bueno. El que no causaba problemas. El que confiaba. El que nunca imaginó que lo estaban preparando para ser el tonto de la historia. Pasaron semanas. Luego meses. Cada vez que preguntaba por el testamento, Claudia tenía una excusa. El abogado está revisando unos detalles. Hay temas fiscales. No te preocupes, todo está en orden. Y yo, le creía. Porque era mi hermana. Porque éramos familia. Porque jamás pensé que alguien tan cercano podría traicionarme de esa forma. Ese fue mi primer error. Un día, 6 meses después de la muerte de mi padre, recibí una llamada. Era el abogado. Daniel, necesitamos que vengas a la oficina. Hay algunos documentos que requieren tu firma. Algo en su tono me pareció raro. Demasiado formal. Demasiado distante. Fui al día siguiente. Claudia ya estaba ahí. Elegante, tranquila, con esa sonrisa perfecta que siempre me había incomodado un poco. Por fin decides aparecer, dijo, como si yo fuera el que había estado evitando todo. No respondí. El abogado nos pidió que nos sentáramos. Sacó un documento. Y ahí fue cuando todo empezó a romperse. Este es el testamento actualizado de su padre, dijo. Actualizado. Esa palabra me golpeó. ¿Actualizado? ¿Qué significa eso? Pregunté. Claudia no dijo nada. Solo cruzó las piernas y me miró. Como si estuviera esperando ese momento. El abogado continuó. El documento fue modificado 3 semanas antes de su fallecimiento. Mi corazón empezó a latir más rápido. Eso no tenía sentido. Mi padre estaba enfermo, sí, pero no lo suficiente como para cambiar todo de repente. Quiero verlo, dije. El abogado me pasó el documento. Y ahí lo vi. Mi nombre, tachado. Literalmente tachado. Y reemplazado por otro. Claudia. Todo. La casa. Las cuentas. Las inversiones. Todo estaba a su nombre. Yo, no existía. Esto es un error, dije, casi sin voz. Claudia suspiró. No, Dani. No es un error. Papá decidió cambiarlo. No es cierto, respondí inmediatamente. Tú estabas ahí todos los días. Tú sabes que no es cierto. Ella sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era, fría. No sabes todo, Daniel. Esa frase me dejó helado. ¿Qué significa eso? El abogado intervino. El documento es legalmente válido. Está firmado y notariado. Quiero ver la firma. Me acercaron la hoja. Era la firma de mi padre,
O al menos, lo parecía. Pero había algo raro. Algo que no encajaba. Y en ese momento, una pequeña duda empezó a crecer dentro de mí. Una duda que cambiaría todo. Esto no se queda así, dije, levantándome. Claudia soltó una pequeña risa. Claro que no, Dani. Puedes intentar lo que quieras. Pero te aviso, no te va a gustar lo que vas a descubrir. Esa frase no era una amenaza vacía. Era una advertencia. Y en ese momento, no lo sabía. Pero acababa de entrar en un juego mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Salí de la oficina con las manos temblando. El mundo se sentía diferente. Como si todo lo que creía real hubiera sido una mentira. Llamé a mi esposa. Laura, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Preguntó. Creo que mi hermana me robó la herencia. Hubo un silencio. Un silencio largo. Demasiado largo. Daniel, dijo finalmente. Hay algo que yo también tengo que contarte. Y en ese momento, sentí que todo iba a empeorar. Mucho peor. Laura tardó unos segundos más en hablar y esos segundos se sintieron eternos como si el tiempo mismo se estuviera burlando de mí. Luego respiró hondo y dijo que no sabía cómo decírmelo, pero que llevaba tiempo sospechando algo raro en mi familia. Que había visto mensajes de Claudia en el teléfono de mi madre cuando un día la ayudó con unas compras y que esos mensajes no eran normales, no eran de una hija preocupada sino de alguien que estaba organizando algo. Algo calculado, algo frío. Yo me quedé en silencio tratando de procesar lo que escuchaba mientras caminaba sin rumbo por la calle. La gente pasaba a mi lado y nadie tenía idea de que mi vida se estaba desmoronando en ese mismo instante. Le pregunté qué decían esos mensajes exactamente y Laura dudó. Dijo que no quería hacerme daño pero que ya era tarde para callar. Me dijo que Claudia hablaba de cerrar todo antes de que Daniel reaccione y de tener a mamá de nuestro lado. Esas palabras me golpearon como un martillo. Sentí una mezcla de rabia y traición que me quemaba por dentro. Colgué el teléfono sin decir nada más porque necesitaba aire, necesitaba pensar. Necesitaba entender si todo lo que había vivido hasta ese momento había sido una mentira. Llegué a casa y Laura estaba esperándome con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de culpa y miedo. Me ofreció sentarme pero yo no podía. Empecé a caminar de un lado a otro como un animal encerrado. Le pregunté por qué no me había dicho nada antes y ella respondió que no estaba segura, que pensó que podía estar malinterpretando las cosas y que no quería meter dudas en mi cabeza sin pruebas. Le grité que esto no era una simple duda, que me habían borrado de la herencia de mi propio padre, que alguien había falsificado algo o manipulado algo y que mi propia hermana estaba en el centro de todo. Laura trató de calmarme pero yo ya no escuchaba. En mi mente empezaban a encajar piezas que antes no tenían sentido, las excusas de Claudia, su control sobre todo, la forma en que mi madre evitaba mirarme a los ojos cuando preguntaba por el testamento. Todo empezaba a tener una lógica retorcida. Me detuve de golpe y miré a Laura. Le pregunté si creía que mi padre realmente había cambiado el testamento. Ella negó con la cabeza sin dudar. Dijo que por lo poco que lo conocía sabía que era un hombre de principios. Que no dejaría a un hijo fuera sin una razón muy grave y que si lo hubiera hecho yo lo sabría. Esa frase me dio algo de claridad en medio del caos. Si mi padre no lo hizo entonces alguien más lo hizo por él o en su nombre. Y eso significaba fraude, significaba delito. Significaba que esto no era solo un conflicto familiar sino algo mucho más serio. Me senté por fin y empecé a pensar en frío. Necesitaba pruebas, necesitaba hechos, necesitaba dejar de ser él. Bueno, que acepta todo sin cuestionar. Laura se sentó a mi lado y me tomó la mano, me dijo que no estaba solo, que iba a ayudarme a llegar al fondo de esto. Asentí pero en mi interior algo ya había cambiado, ya no confiaba en nadie, ni siquiera en mi propia familia. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de mi nombre tachado en ese documento. Era como si alguien hubiera borrado mi existencia. A la mañana siguiente tomé una decisión, iba a ver a mi madre. Necesitaba mirarla a los ojos y preguntarle directamente, sin intermediarios, sin excusas. Cuando llegué a su casa sentí una tensión inmediata, como si el ambiente estuviera cargado. Ella abrió la puerta y al verme se quedó inmóvil por un segundo. Luego forzó una sonrisa y me dejó pasar. La casa estaba igual que siempre pero se sentía distinta, más fría, más ajena. Nos sentamos en la cocina y no perdí el tiempo. Le dije que había visto el testamento, que sabía que algo no cuadraba y que necesitaba la verdad. Mi madre evitó mi mirada.
Empezó a jugar con sus manos como hacía cuando estaba nerviosa, dijo que no entendía de qué hablaba, que todo se había hecho legalmente, que Claudia se había encargado de todo porque yo estaba muy afectado. Esa misma frase otra vez, como un guión repetido, sentí la rabia subir de nuevo pero me contuve. Le dije que no era un niño, que no necesitaba que nadie decidiera por mí, que quería saber si mi padre realmente había cambiado el testamento. Hubo un silencio largo, pesado. Finalmente levantó la vista y dijo que sí, que él lo había decidido, pero su voz temblaba, no era convincente. Era una respuesta aprendida, una mentira mal sostenida. Me incliné hacia adelante y le dije en voz baja que no le creía, que algo estaba mal y que si no me decía la verdad esto iba a ir más lejos. Que estaba dispuesto a llevarlo a un tribunal si era necesario. Esa palabra pareció asustarla, tribunal. Sus ojos se abrieron un poco más y por un segundo vi miedo real, pero entonces ocurrió algo que no esperaba. La puerta de la casa se abrió de golpe y Claudia entró como si hubiera estado escuchando todo desde fuera. Su mirada se clavó en mí con una mezcla de desafío y desprecio. Dijo que no tenía derecho a venir a alterar a mamá, que si tenía algún problema lo hablara con ella. Me levanté y le dije que eso era exactamente lo que iba a hacer, que quería saber qué había hecho. Claudia se acercó lentamente. Demasiado tranquila para alguien en esa situación, me dijo que siempre había sido débil, que siempre había necesitado que otros tomaran decisiones por mí y que esto no era diferente. Sus palabras fueron como veneno, traté de mantener la calma pero cada frase suya era una provocación. Le pregunté directamente si había manipulado el testamento, si había presionado a mi padre o si había hecho algo ilegal. Ella sonrió, una sonrisa que me heló la sangre. Dijo que en la vida gana el que se atreve, no el que se queja. Esa respuesta no era una confesión pero tampoco era una negación, era peor. Era arrogancia pura. En ese momento entendí que no iba a obtener nada de ella con palabras, necesitaba pruebas. Necesitaba encontrar el punto débil en toda esa historia. Me giré hacia mi madre una última vez y le dije que aún estaba a tiempo de decir la verdad, que después podría ser peor, pero ella bajó la mirada y no dijo nada. Ese silencio fue la confirmación que necesitaba. Salí de la casa sintiendo que algo dentro de mí se había roto definitivamente. Ya no había familia, ya no había confianza. Solo quedaba una verdad oculta y una batalla que apenas comenzaba. Y mientras caminaba hacia mi coche con la mente ardiendo, no podía evitar pensar en una cosa. Si Claudia estaba tan segura de sí misma, si actuaba con tanta calma, entonces debía haber preparado todo muy bien, demasiado bien. Lo que significaba que desentrañar la verdad no sería fácil, pero también significaba que en algún lugar, en algún detalle que ella no había previsto, debía existir una grieta. Una pequeña fisura que podía hacer que todo su plan se viniera abajo, y en ese momento me hice una promesa. No iba a detenerme hasta encontrarla, aunque eso significara destruir todo lo que quedaba de mi vida anterior. Porque ya no se trataba solo del dinero o de la herencia, se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de demostrar que no podían borrarme sin consecuencias, y lo que no sabía todavía era que la primera pista estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, escondida en un lugar donde nunca había pensado mirar. Y que cuando la encontrara, nada volvería a ser igual. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que tenía que empezar por algún lado. Esa misma tarde volví a la antigua casa de mi padre. Legalmente aún no se había transferido todo, así que todavía tenía acceso. Entrar ahí fue extraño. El olor, los muebles, todo seguía igual. Como si el tiempo se hubiera detenido. Pero ya no era un hogar. Era una escena del crimen. Fui directo al despacho de mi padre. Era su lugar. Donde nadie entraba sin permiso. Donde guardaba todo lo importante. Abrí cajones, revisé carpetas, documentos, nada. Todo estaba demasiado limpio. Demasiado ordenado. Como si alguien ya hubiera pasado antes que yo. Y eso solo significaba una cosa. Claudia. Estaba a punto de rendirme cuando recordé algo. Un detalle pequeño. Mi padre siempre guardaba cosas importantes, en lugares absurdos. Si algo es obvio, es vulnerable, solía decir. Me quedé en medio de la habitación pensando. Y entonces miré la estantería. Libros viejos. Polvorientos. Intocables. Sonreí. Empecé a revisarlos uno por uno. Nada. Hasta que uno, pesaba diferente. Lo abrí. Y ahí estaba. Un sobre. Amarillo. Con mi nombre. Mis manos empezaron a temblar.
Lo abrí. Dentro había una carta. Y una memoria USB. Leí la carta primero. Daniel. Si estás leyendo esto, algo no está bien. No confíes en lo que te digan. Hubo presión. Hubo insistencia. Y cometí un error. Firmé algo que no debía firmar. Pero también dejé la verdad protegida. En ese USB está todo. Perdóname. Papá. Sentí como si el mundo se detuviera. No estaba loco. No era paranoia. Era real. Todo. Corrí a casa. Laura estaba ahí. Le mostré todo sin decir palabra. Conectamos el USB. Había varios archivos. Audios. Documentos escaneados. Y un vídeo. Abrí el vídeo. Y lo que vi, lo cambió todo. Era mi padre. Sentado en su despacho. Cansado. Más viejo de lo que recordaba. Mirando directamente a la cámara. Si alguien ve esto, es porque ya no estoy. Tragué saliva. Claudia me ha estado presionando durante semanas. Mi corazón se detuvo. Dice que Daniel no merece nada. Que es débil. Que yo tengo que corregir eso. Laura me apretó la mano. Hoy vino con un abogado. Trajo documentos ya preparados. Hizo una pausa. Firmé. Sentí rabia. Pero lo peor aún no venía. Pero no fue una decisión libre. Silencio. Me dijo que si no lo hacía, iba a destruir la familia. Y mencionó cosas sobre Laura. Miré a mi esposa. Cosas que no entiendo del todo, pero no me gustaron. Laura bajó la mirada. Ahí había algo más. Pero no era el momento. El vídeo continuó. Así que hice esto. Sacó un papel. Esto es una copia del testamento original. Y he grabado todo lo que ha pasado. Si estás viendo esto, Daniel, lucha. Pantalla negra. Silencio. Nos quedamos quietos. Sin hablar. Procesando. Finalmente dije. Esto es suficiente. Laura asintió. Más que suficiente. Al día siguiente fui directo a un abogado especializado en herencias y fraude. Le mostré todo. Se tomó su tiempo. Revisó cada archivo. Cada detalle. Y luego me miró. Esto no solo invalida el testamento. Hizo una pausa. Esto es un caso penal. El proceso no fue rápido. Pero fue imparable. Se abrió una investigación. Se revisaron firmas. Se analizó la validez del documento. Y lo más importante. Se escucharon los audios. En uno de ellos, Claudia era clara. Demasiado clara. Firma, papá. O te juro que Daniel se arrepentirá. Eso fue todo. Eso fue el final para ella. El día del juicio. Claudia ya no sonreía. Ya no era la mujer segura y elegante. Estaba tensa. Nerviosa. Frágil. Como siempre había sido en realidad. Solo que ahora, sin máscara. Cuando reprodujeron el vídeo de mi padre en la sala. Nadie dijo nada. Ni el juez. Ni los abogados. Ni mi madre. Que empezó a llorar en silencio. Claudia intentó defenderse. Dijo que todo era un malentendido. Que solo quería proteger el patrimonio. Que yo no estaba preparado. Las mismas mentiras. Pero esta vez, no funcionaron. El veredicto llegó semanas después. El testamento modificado fue declarado inválido. El original fue restaurado. La herencia, se repartió como mi padre siempre quiso. Mitad para mí. Mitad para Claudia. Pero eso no fue lo importante. Claudia fue acusada formalmente. Fraude. Coacción. Manipulación legal. No fue a prisión mucho tiempo. Pero lo suficiente. Suficiente para destruir su reputación.
su carrera, su imagen perfecta. Todo. Mi madre. Nunca volvió a ser la misma. Intentó acercarse a mí. Pedir perdón. Pero algunas cosas no se arreglan con palabras. No después de tanto silencio. Y Laura. Una noche, semanas después del juicio, me dijo la verdad. Claudia había descubierto algo de su pasado. Una deuda antigua. Un problema que Laura había resuelto antes de conocerme. Nada ilegal. Pero sí, vergonzoso. Claudia lo usó como amenaza. Para presionar a mi padre. Para controlarlo todo. Eso fue lo que rompió todo. No me enfadé con Laura. Entendí. Todos tenemos sombras. Pero lo importante es lo que hacemos con ellas. Y ella, se quedó. Luchó conmigo. Eso era suficiente. Hoy, 2 años después. Mi vida es tranquila. Diferente. Más, consciente. Aprendí algo importante. La familia no siempre es sinónimo de lealtad. Y la confianza no se regala. Se construye. Y se protege. A veces pienso en Claudia. En cómo cayó. Tan alto que estaba. Tan segura. Y cómo todo se derrumbó. Por una sola cosa. La verdad. Y si algo me quedó claro de todo esto. Es que la verdad puede tardar. Puede doler. Puede destruir. Pero siempre. Siempre encuentra la forma de salir y cuando lo hace. La karma no pide permiso.